amigos de Retos Femeninos. Me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Lucía Legorreta y darle la más cordial bienvenida a un programa más de Ser Mujer. Como cada viernes estamos aquí contigo con temas que seguramente te interesan y sobre todo te ayudarán a mejorar como persona y en tu familia. El día de hoy un tema pues controvertido, pero con un invitado muy especial. Vamos a platicar de cómo identificar si vivo en una familia tóxica. Y nos acompaña David Arrieta. Él es psicólogo con maestría en terapia familiar sistémica y además es comunicador especializado en temas de familia. David, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros en Ser Mujer, Retos Femeninos. Pues estoy feliz, Lucy, de estar aquí contigo una vez más en estas conversaciones que siempre son importantes y bueno, pues a la orden, con la mejor disposición de reflexionar en estos temas que son indispensables en todas las familias. Claro, pues fíjate que antes de entrarle así directo a cómo darme cuenta, a mí me encantaría que nos platicaras, ¿no? ¿Qué significa una persona tóxica, ¿verdad? Una familia tóxica. ¿Qué es? Sé que es alguien con quien, pues como me decían por ahí, ¿no? Te saca lo más malo que tienes de ti, lo más feo, que no te gusta estar con ella, pero dinos un poquito más para identificarlo. Claro, fíjate que en todo este tema de las personas tóxicas o familias tóxicas, hay ciertas características que se habla del otro. Pero a mí me gustaría voltear un poco la intención y empezar a reconocer yo para que entonces pueda saber cuál es el camino. Porque si ponemos el ojo en los demás, me parece que estaríamos evitando algo bien importante, que es la responsabilidad personal. Eh, una persona que podríamos llamarle tóxica, lo primero que me hace sentir es incomodidad. Hay algo que no me cuadra, como decimos, ¿no? Hay algo que no me hace sentir a gusto como punto de partida. Por supuesto, hay ciertas características en las cuales ya nos enganchamos. Entonces, creo que el reconocer este no sentirme cómodo me lleva hasta un grado extremo en donde quiero salir corriendo de donde estoy. Las características, ya hablando de lo que se ve afuera, entonces ahí ya vamos a las otras personas, ¿no? Pero acordémonos, una de las características principales de la vida en familia y de todas las relaciones es corresponsabilidad. En todas las relaciones de pareja, de familia, de padres, hijos, existe un grado de corresponsabilidad y que es bien importante que lo hagamos visible. Entonces, hay algo que yo hago que en el otro también lo determina. Y al mismo tiempo estamos en esta realimentación, ¿no? Continua, en donde el otro hace algo que a mí me hace tener ciertas conductas. Entonces, por ejemplo, el que no haya respeto, ¿no? Hablemos primero de los valores, que es el pilar fundamental y me parece más bien el cimiento de toda esta vida en familia. El vivir en valores, ¿no? El respeto, la tolerancia, la consideración, la honestidad, ¿no? Creo que eso es otro de los elementos que no existe en una persona que le podríamos llamar tóxica. Alguien que definitivamente no se respeta a sí mismo, mucho menos va a respetar a la otra persona. Luego hay otra de las áreas que también es importante dentro del desarrollo del pensamiento, es la poca consideración a las otras personas. Es decir, usa la violencia como camino dentro de todas las relaciones. Violencia de cualquier tipo, no nada más debe de ser una violencia física o verbal, ¿no? Muchas veces, la gran mayoría de ocasiones, es una violencia psicológica, oculta, ¿no? En donde está velado, incluso se llega a disfrazar de amor. Y ahí es una de las cosas que creo debemos de empezar a poner especial atención. Entonces, es alguien que pues está falto de estos elementos, ¿no? De la honestidad, yo mencionaba otro de los valores como importantes, la honestidad, porque no es capaz de decir, esto no me gusta, pero de la mejor manera, ¿sabes? Valiéndose del respeto, de la claridad, de la tolerancia hacia el otro. Entonces, la honestidad de decir, oye, pues es que me gustaría que fueras de otra manera. Bueno, si alguien es honesto en ese lugar conmigo,
pues me doy cuenta que no debo de estar aquí, ¿no es cierto? Claro. Es ya, no me está buscando a mí, vamos, está buscando a alguien más menos a quien tiene enfrente, ¿no? Pero ¿sabes qué, David? Por eso a mí se me hace tan importante platicar este tema, ponerlo sobre la mesa, porque yo coincido contigo, hay personas que son tóxicas, ¿no? Pero si tú tienes una persona tóxica, vamos a decir, en un trabajo, bueno, pues te alejas un poco de él, ¿no? Tienes un amigo tóxico, ¿sabes qué? Que lo dejas de ver, ¿no? Un novio, una pareja, igual que terminas con esa relación. Pero a mí siempre me he cuestionado y se me hace bien difícil, David, y de hecho hace poco recibí yo en mi página un caso así, ¿no? Que me decía una familia que me decía, es que nos llevamos muy mal, estamos todo el día peleándonos, no nos respetamos. Entonces, yo lo que quiero platicar contigo es, digo, ¿cómo identificar ¿sí? que hay alguien tóxico en tu familia y pues no te puedes salir al y ya no me importa mi familia, ya no son mi familia, ¿no? Porque siento que en otros ámbitos sí puedes alejar a esa persona tóxica, pero en tu familia viven dentro de tu casa. Es correcto. Justamente por eso es que yo hablo de esta responsabilidad personal, porque la responsabilidad personal no nada más me lleva a alejarme, ¿no? O a que, lo voy a decir con dichos comunes, porque creo que ahí es donde está incrustado justamente esto en la familia. El tiempo y la distancia es lo que cura más fácil todo, y lo pongo entre comillas fácil, ¿no? Es un dicho popular y todo el mundo lo hemos escuchado o repetido incluso. Sin embargo, la distancia no hace que tú encuentres cuáles son las cosas que tú haces o cuáles son las cosas que buscas o cuáles son las cosas que has aprendido, cuál es tu cosmovisión de la vida, vamos, ¿no? Entonces, justamente esto que tú dices, el salirse de una familia no se puede, ¿no? El salirse de una relación, lo voy a decir con estas palabras, es prácticamente imposible, porque estamos en la búsqueda de que el otro cambie. Eh, Dentro de la corriente sistémica, ¿no? Dentro de todo este pensamiento sistémico que está muy relacionado y vinculado en la terapia familiar, se dice que es como, voy a poner un ejemplo tal vez un poco burdo, pero me parece muy ilustrativo, la maquinaria de un reloj. Todos los engranes están conectados, todos, ¿no? Si tú le quitas uno, ese reloj ya no funciona. Sin embargo, para que se modifique no necesitas cambiar al más grande, necesitas cambiar a veces el más pequeñito, ¿no? Entonces, una de las características dentro de las familias es que se tiene la posibilidad de generar el cambio en uno para que entonces de ahí se mueva todo lo demás, toda la maquinaria, todos los otros engranes. Entonces, esta imposibilidad de salirse es muy clara y de verdad la tenemos que hacer consciente, pero no es el camino. El camino es, a ver, ¿qué tengo? ¿Qué es lo que yo tengo? Que, bueno, pues yo tengo un papá, yo tengo una mamá, yo tengo unos hermanos, etcétera. Pero ¿qué estamos viviendo? Pues es que estamos viviendo violencia, es que estamos viviendo temas difíciles de adicciones, es que estamos viviendo temas de carencia. Y entonces de ahí me gustaría y me parece muy importante llevarlo hacia otro lugar, que es el autoconocimiento. Es decir, ¿por qué yo permito violencia? Y con permitir no me refiero a salir corriendo, ¿eh? Me refiero en por qué no tengo la posibilidad de decirle, no me gusta eso. Y sería muy fácil, ¿no? Contradecirme o preguntarme, oye, David, ¿cómo le dices a tu papá que no te gusta que te pegue? Bueno, pues con esta claridad, ¿no? Yo creo que debemos de partir desde este lugar de la posibilidad de comunicar lo que estamos sintiendo, lo que nos está pasando y romper un poco esta atadura de, es que contestarle a mi papá es eso, contestarle y faltarle al respeto. Pero yo no voy a decirle, oye, lo que tú haces está mal. Eso es enjuiciar y calificar una conducta de él. De lo que yo hablo es lo que me pasa a mí después de lo que hace el otro. Porque Es sabes el, que, David, perdón que te interrumpa, yo no sé tú qué opines, pero yo sí lo he visto cuando digo en la familia es donde, pues, donde te quieres, donde aprendes a amar, donde aprendes a respetarte. Y tristemente, David, a veces somos quien más daño nos hacemos, ¿no? Porque estamos hacia afuera con la gente, y como dice bien el dicho, ¿no? Somos ahora sí que oscuridad de la casa y soy la luz de afuera, ¿no? Entonces,
¿qué hay de esto, no? Quien dicen, quien más te conoce, que a veces es tu papá, a veces es tu mamá, a veces es tu hermano, es quien más te puede hacer daño, quien más te puede Sí, herir. Ujú. sí, es correcto. Y mira, te lo puedo decir, yo he dado consulta durante más de 15 años, ¿no? Consulta de familia. Y las características principales cuando se está teniendo una relación de violencia de los padres hacia los hijos está primordialmente marcada por esta incapacidad de los padres de escuchar qué es lo que pasa después de lo que hacen. ¿Por Mm. qué? Porque como padres hacemos lo que aprendimos cuando éramos hijos para ser padres. Entonces yo puedo decir, bueno, es que en mi familia, para que yo aprendiera a estudiar, me pegaban. Para que yo fuera puntual, me latigaban, o me maltrataban, me generaban violencia física. Entonces, los padres muchas veces hacen lo que saben hacer, pero no se han detenido a escuchar a los hijos qué es lo que les pasa cuando ellos son violentos. Entonces, son esquemas que vamos aprendiendo y que, por supuesto, en la familia los vamos poniendo en práctica, pero ocurre esto bien importante, que es la poca observación de lo que viene después de mí. Afortunadamente, el que hablemos de todos estos en medios, ¿no? En el radio, por ejemplo, tantos años que estuvimos Ujú. hablando ahí en Grupo Radio Centro, ¿no? De todos estos temas, que en la televisión, que en medios digitales, etcétera, empieza a generar todo esto de, al menos ya saben los padres de que si pegan y se dan cuenta que están lastimando, vayan y pidan perdón. O sea, ya hay un cambio de paradigma. Sin embargo, muchas veces como padres, la, la, la el sobrepasarnos de la emoción, es decir, el estar saturados, lo quiero decir así, quería decir overwhelmed, saturados de esta emoción, no nos permitimos buscar las mejores alternativas. Me trajeron una mala nota, me trajeron una queja de alguno de mis hijos o hizo algo impensable y entonces el vapor va de 0 a 100, ¿no? Y entonces ahí actúo y ahí genero violencia y entonces actúo por esos estándares o esas conductas que aprendí, pero después, ya que se me bajó la temperatura del enojo, me doy cuenta de lo que hice y entonces solamente me quedo en pedir perdón. En el mejor de los casos, ¿no? En los otros, en otras situaciones y donde realmente se habla de una familia tóxica, es que se repite este ciclo interminablemente, en donde no existe la posibilidad de salirte de este paradigma o de este ciclo, ¿no? Por eso es que yo empezaba hablando de qué es lo que me hace sentir cuando estoy en un ambiente tóxico, de Claro. que ni estoy a gusto y quiero salir corriendo. Entonces, cuando este ciclo está repitiéndose, debemos de saber que nosotros tenemos la posibilidad que quien nos esté viendo en este momento, si dice, tiene razón, ahorita la relación que yo tengo con mi pareja, estoy ahí que quiero salir corriendo, pero no puedo porque es mi pareja y estamos comprometidos y ya toda mi familia se enteró. Aún así, existe la posibilidad y tiene la responsabilidad de ponerle pausa a toda esa relación, salir corriendo y arreglar en mis paradigmas de construcción, de educación, de comunicación, las cosas para que entonces yo, si decido regresar a esta relación, lo haga parado en otro lugar totalmente diferente. Pero entonces ahí regresamos al autoconocimiento, o sea, que tú digas, o sea, hablar de ti, ¿no? No hablar de las otras personas, sino lo que te daña a ti. O sea, eso es a lo que tú estás refiriéndote. Yo me Así salgo de es. ahí, veo qué puedo yo cambiar y regreso, ¿no? A ese ambiente. Fíjate, David, ahí me acuerdo muy bien, por ejemplo, de una jovencita que ya pues, trabajaba y vivía con su mamá, ¿no? Y me decía, es que sabes que mi mamá es una persona tóxica para mí. O sea, yo llego en la noche y lo único que recibo de ella era pues cosas negativas, insultos. Entonces, lo que yo tengo que hacer, ella muy sabiamente se dio cuenta, dijo, me está influyendo. Entonces, yo llego a mi casa, estoy con ella un rato, pero no permito que me afecte y luego ya hago mis cosas, ¿no? Hago otra cosa. Eso sería lo que tú nos estás recomendando. Sí, justamente. Hay varias maneras, hay diferentes estrategias para poder llevar a cabo esto. Tampoco se trata de radicalizar, de salirse de la casa o negar totalmente a la familia, porque bueno, la familia es innegable que nos constituye, ¿no? Y nos conforma y nos da sentido y nos da pertenencia y nos da muchísimas cosas.
Pero aquí sí, yo voy mucho a esta responsabilidad personal porque es, a ver, alguien de lo único que quiere hablar conmigo es de queja, ¿no? Y de crisis y de que su día estuvo pésimo. Y entonces yo me conecto con esta secuencia de pensamiento que tiene, pero yo me estoy conectando. Y entonces todo lo empiezo a ver con la mirada de ellos, ¿no? La responsabilidad personal es, yo ando en otro humor, ¿por qué no cambiarlo? Oye, ¿y te pasó algo bueno? No, todo estuvo fatal. Oye, ¿y hablaste con tus nietos? No, 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 ni me hablan, ya sabes. Y entonces pueden seguir en este síntoma de queja. Pero nosotros, al estar en un humor diferente, al cambiar de contexto, podemos decir, bueno, yo te quiero platicar de lo bonito que estuvo mi día. Y entonces vamos modificando lo que ellos van escuchando, porque ellos en su discurso, en su pensamiento es gris, queja, desencanto, todo este tipo de cosas incorrectas. Por eso es que yo hablo mucho de esta corresponsabilidad, Lucy, para que entonces desde ahí cambiemos lo que podemos cambiar, ¿no? Si nos detenemos a pensar en que podemos cambiar al tóxico de mi padre, ¿no? O al tóxico hermano que tengo o a la tóxica pareja que me escogí, me voy a, de verdad, sentémonos a esperar porque no lo voy a poder lograr, ¿no? Al único que puedo cambiar es a mí mismo y cómo reacciono ante las cosas que hacen los otros. Eso me parece que es una de las cosas bien, bien importantes dentro de todo esta, eh, pues, tema que estamos conversando ¿Y tú ahora. en tu experiencia, David, has visto cambios? O sea, bueno, tú recomiendas esto, que una persona empieza, como bien lo pones tú, ¿no? A romper ese círculo vicioso, porque al fin de cuentas la violencia, pues ahora sí que genera más violencia. Entonces alguien se atreve, ¿no? En la familia a decir, yo rompo con esto. ¿Tú has visto reacciones positivas en las otras personas? Así es. Te voy a platicar de manera general. Alguna vez llegó una paciente aquí a mi consulta. Ella fue traída a rastras, debo de decirlo, a rastras por su mamá, ¿no? Porque estaba en un momento depresivo y sí, hablé con el médico internista con el que estaban atendiéndose y tenía diagnóstico de depresión mayor. Entonces, bueno, pues estuvo aquí, de hecho estuvo un buen rato y una de las cosas que conversábamos es este ejemplo que les acabo de poner, ¿no? Ella salía a trabajar, el trabajo era el único lugar sano y seguro para ella, y regresaba a casa y mamá, que nada más vivían ellas dos, mamá era la que es que estuvo horrible el día, es que me robaron tal cosa, es que el vecino estaba haciendo tal cosa incorrecta, y era la queja constante, ¿no? Después de fomentar esto que yo les estoy platicando, ¿no? Al cabo de cierto tiempo, tampoco les quiero decir de la noche a la mañana, porque es la insistencia y la perseverancia que puede tener una persona. Entonces, la mamá terminó conectándose con esta mirada de, a ver, busquemos las cosas buenas. No hablemos únicamente de la queja, no hablemos únicamente del desagrado, hablemos de lo bueno que tuvo tu día y lo bueno que tal vez yo me cuesta trabajo reconocer, pero al menos estoy en la búsqueda de. Ujú. Entonces, si hay situaciones, lo que debemos también tener claro es que eh, cuando uno reconoce este tipo de cosas, es momento tal vez de decir, no puedo yo solo, ¿no? Y para eso estamos los terapeutas, para eso hay trabajadores sociales, para eso hay líneas de atención psicológica. Alternativas me parece que se pueden dar de acuerdo a lo que uno busque, ¿no? ¿No? Y pensar también, David, que no hay familias perfectas, ¿no? A veces como que las familias empieza a haber problemas y lo tapamos, ¿no? Es que no puede ser, mi familia se llevan muy bien. Y bueno, y tarde o temprano pues explota, ¿no? Y como ha explotado, me decía alguien que analizó ahorita todo esto de la pandemia, que tuvimos mucho más convivencia familiar, si es que muchas familias pues no se conocían unos a otros, ¿no? Y ahora con la pandemia empezaron a conocerse más a fondo y bueno, muchos de ellos pues empezaron a tener roces, como es normal, pues cada uno somos diferentes. Tú hablabas de respeto, hablabas de tolerancia, hablabas de empatía, todo eso se tiene que dar en una familia, ¿no? Y pensamos, suponemos que la familia es perfecta y en lo más mínimo. Y también ahorita volviendo a tu tema de recurrir a un terapeuta, ¿por qué le tenemos tanto miedo, David? ¿Y por qué no?
Digo, decir, eso sí no me da pena decir voy al doctor, pero ir a ver a David Arrieta me da pena. ¿Por qué? Sí, mira, hay toda una secuencia de hechos, ¿no? De sucesos históricos que nos han llevado justamente a estigmatizar la manera de reflexionar en las cosas. Al médico, o sea, y al médico especialista en la salud mental, que en un primer inicio se le llamaba, o bueno, se le sigue llamando psiquiatras, pues es porque ya eran casos graves, lo voy a poner en este lugar, ¿no? Sin embargo, se ha ido colocando de esos casos graves de locura, ¿no? Y entonces está el estigma social de, pues yo no. Y luego, socialmente también se han ido acompañando de otros dichos populares como de la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Mm, Aquí lo que pase es interno, no puede salir ni podemos ser juzgados. Entonces hay un miedo muy grande de todo este tipo de cosas en donde se cree que alguien te va a decir cómo vivir la vida, ¿no? Y eso no es la terapia, ¿no? Eso es consejería, eso es enjuiciamiento, eso es la comadre, ¿no? Eso es platicarle los chismes y las ocurrencias familiares a cualquier persona que no tiene la preparación. Una de las cosas que a mí me ha tocado ver, ¿no? Por ejemplo, desde que salí yo de la carrera, inmediatamente me metí a la maestría y comencé a dar terapia muy joven, ¿no? 25 años, 24 años. Y entonces el estigma es, ¿y tú qué me vas a decir de la vida si estás tan chamaco? Y así me lo dijeron, ¿no? ujú. Entonces, también viene esta otra parte de no confiar en que la terapia es reflexionar en lo que haces, no que alguien llegue a darte lecciones de cómo vivir la vida. Son cosas bien diferentes, ¿no? El plantear una pregunta, el tal vez hacerte ver un tema que no habías visto, Claro. esa es la esencia de la terapia, de cualquier corriente de psicoterapia, ¿no? Psicoanálisis, cognitivo-conductual, sistémica, narrativa y todas las corrientes que han salido, se debe de encontrar qué es lo que me pasa a mí como punto de partida para luego la relación con los otros, ¿no? Entonces, yo creo que no nos hemos permitido, la gran mayoría de los psicólogos, terapeutas y todos los que nos dedicamos a la psicoterapia, porque bueno, actualmente hay trabajadores sociales, hay personas con mucha ética y que se han ocupado y que no hemos terminado de hacer, es explicar, ¿no? Que ni soy el juez, ni soy el aleccionador y tampoco tengo la verdad en la vida, ¿no? Una de las cosas que yo siempre les digo a las familias y a las personas que me tienen la confianza para llegar a mi consulta es, yo soy psicólogo, yo soy terapeuta, pero el experto en tu vida eres tú. Ujú. Entonces, te necesito para que podamos entender esto, ¿no? Claro. Ahora, ya identificamos, David, ya nos diste muy bien lo que es, ¿no? Lo que sucede en una familia tóxica. Nos diste, ¿no? Un buen consejo, me parece maravilloso. Primero, hacer una reflexión, autoconocerte, decir, ¿sabes qué? Voy a tener yo un cambio de conducta y empezar, ¿no? A tratar de cambiar, romper sobre todo con ese esquema. ¿Alguna otra recomendación que puedas tú compartir con nosotros? Mira, sí quiero dejar este proceso muy claro, porque me parece que partiendo de ahí, realmente alguien que esté viviendo una situación la pueda reconocer y tenga un camino de acción. El primero es como yo empezaba esta conversación, es qué me incomoda, ¿no? O sea, llega mi mamá, llega mi papá, llego a mi casa y me siento intranquilo. Muy bien. ¿Qué siento yo, no? ¿Qué me pasa a mí? Número dos, ¿qué es lo que pasó? ¿Cuál fue la conducta previa a lo que sentí? Número tres, ¿qué es lo que yo hago cuando siento esto? ¿No? Ujú. Y entonces, realmente este tercer punto es el que yo voy a cambiar. ¿Por qué siempre tengo esta misma reacción? ¿Por qué siempre que viene mi mamá a gritarme, o yo o me achico, o me pongo a llorar, o me pongo agresivo, y entonces sabemos que viene una escalada, ¿no? Violencia, mayor violencia. Incluso también desde la complementariedad, ¿no? Si alguien es violento y yo me dejo, entonces esto va a escalar y yo me voy a ir, pero al opuesto, ¿no? A achicarme más. Entonces, por eso es que yo hablo de este tercer punto, de qué es lo que yo hago con la reacción de los otros, porque el otro no lo voy a poder cambiar, al menos lo puedo decir y lo puedo hacer evidente, que es lo que yo decía hace rato. Pero la tercera, que es bien importante, es yo cómo reacciono cuando vienen a hacer esto.
que mi mamá siempre me grita, ¿ok? ¿Y tú qué haces después de que siempre te grita? No, pues es que antes le gritaba igual, no ha pasado nada. Es que ahora me quedo callado, no ha pasado nada. Y entonces vamos a ir explorando cuáles son las cosas diferentes que puedo hacer. Cuando alguien llega y nos platica estas situaciones y nos empieza dando la frase de es que ya intenté todo, ¿no? Lo primero que debemos de preguntarnos y preguntarles es, ¿estás segura que ya hiciste todo? ¿Estás seguro que ya no hay otro camino? Porque eso te lleva al menos a detenerte y pensar, a ver, pues ya hice esto, ya hice el otro, y hacer como un repaso de todas tus alternativas. Entonces, tener mucha claridad para saber que esto es lo que sí puedo cambiar, para que después de esto yo pueda decir, bueno, vivo en este ambiente, pero también lo puedo avanzar, ¿no? Me puedo yo sé que lo que voy a decir va a sonar muy utópico, sin embargo, es una de las realidades que eventualmente ocurren en consulta, que eventualmente agradeceré lo que me ha tocado vivir para que yo pueda saber quién soy. Porque eso suena fuerte y de verdad no quiero decir y no quiero validar de ninguna manera la violencia ni hacerla, ni glorificarla. No, es algo incorrecto y es algo que deja huella en las personas. Sin embargo, eventualmente hasta de eso podemos sacar una ventaja para nosotros. ¿Y cómo hacerle, David, para no repetir esa conducta? Porque yo sí veo, y seguramente tú también lo ves, ¿no? En tus consultas, como si de niños muchas veces sufrieron esa toxicidad, perdón, en tu familia, muchas veces, ¿por qué la repites otra vez? ¿Por qué vuelves a hacer los mismos errores que cometió tu papá o tu mamá? ¿Cómo hacerle? Voy a poner un ejemplo muy claro que en muchos talleres a padres que me ha tocado impartir les pongo. La violencia es lo que aprendimos, ¿no? Es lo que vivimos. Y entonces es lo que tenemos en nuestra memoria fácil. Es decir, si mi hijo no me obedece, pues ya sé que cuando yo no le obedecía a mi mamá, venía el zape, ¿no? O venía la violencia, el golpe, etcétera. Entonces eso ya lo tengo aquí yo registrado. Actualmente escuchan un terapeuta, escuchan un educador que dice es malo, es incorrecto, no debemos de hacerlo, etcétera. Pero, ¿qué es lo que pasa? Imaginemos una mesa de 4 patas. Pues para que tenga equilibrio se necesitan las 4. Y entonces viene el educador, viene el psicólogo y les dice, quiten la violencia de su vida. Pero eventualmente la mesa, si yo sigo poniendo cosas, se va a caer, ¿no? Por lo tanto, necesito esa 4ª pata. Si yo no tengo otra pata o no tengo algo diferente que ponerle, ¿qué voy a hacer? Pues no me puedo quedar con las 3 patas, nada más, ¿no? Con esa mesa de 3 patas. Voy a reutilizar esa 4ª pata que me dijeron que quitara. Es decir, ese aprendizaje de violencia. Lo que significa, ¿no? Lo que estoy diciendo es que para que yo pueda evitar ser violento necesito aprender conductas diferentes, maneras de educar diferentes. Es decir, nadie nos ha dicho con la claridad correcta que para yo tener un hijo debo de aprender a ser papá, pero aprender diferente, porque yo ya aprendí una primera vez y aquí, si hacemos el ejercicio de preguntarle al que tenemos a un lado de, oye, ¿te enseñaron a ser papá? La primera respuesta en automático es, nadie me ha enseñado a ser papá. Sin embargo, sí, mi papá y mi mamá y mis tíos y mis abuelos y todos aquellos adultos me enseñaron a ser papá, pero solamente no me dieron el manual, ¿no? No tengo el libro de recetas en donde está puesto de cuando tu hijo no te obedezca, cuando seas primerizo, cuando tengas el tercero, nadie me lo ha puesto de ese lugar. Sin embargo, aquí yo ya tengo registrado todas esas acciones. Entonces, debo de prepararme para ser padre porque debo de aprender a poner límites, debo de aprender a comunicarme, debo de aprender a conocerme para saber cuándo y qué cosas me exasperan, me enojan, me ponen feliz, me ponen desesperado, me ponen ansioso. Y en la medida en la que yo me prepare en ese lugar, voy a tener la habilidad para poder cambiar todo esto, ¿no? Voy a poder quitar esa pata y no tener que regresarla. Ahora ya voy a poder decir, bueno, pues voy a la carpintería y le pongo una más bonita y no utilizo la misma, que eso es lo más importante.
Claro. Ahora, David, ¿qué pasa si tú, bueno, no tú, ¿verdad? Pero yo o la persona que nos está escuchando es la persona tóxica? O sea, ¿qué pasa si tú eres una persona tóxica? Fíjate que este es uno de los lugares que podría pensarse como el más difícil. Sin embargo, creo que aquí tiene mucho que ver con que no soy consciente de observar lo que está pasando a mi alrededor, o que también nos da miedo cambiar, ¿no? Otra de las ideas clásicas de todo ser humano es la continuidad. Esta ilusión de que todo debe de ser parejito, sin cambio, para que vivamos felices y contentos. Es una ilusión, ¿no? En la medida en la que yo abro mis oídos, observo con atención qué es lo que está pasando, me voy a dar cuenta que, pues yo puedo decir, ¿no? Estoy seguro que todos hemos escuchado esta frase de la tía, de la mamá o de alguien mayor. Pues yo soy como soy. A quien le guste, que se quede aquí enfrente. Y al que no le guste, Que ya se vaya. conocen la puerta. Claro. Ese es uno de las frases más violentas que podemos escuchar y más falsas. Es este miedo a cambiar uno mismo, ¿no? Entonces yo creo que debemos de darnos la oportunidad de decir, bueno, sí, así soy yo, esto es lo que aprendí, pero de verdad no puedo aprender a ser diferente. De verdad no me gustaría que cuando me vieran el sabor sea grato, ¿no? Que alguien llegue y me dé un abrazo y me diga, qué gusto verte. Yo creo que todos, hasta los más tóxicos, han experimentado esta sensación de que alguien llegue, te reencuentre y te dé un abrazo y te dé tanto gusto que todas esas relaciones las podemos llevar a ese lugar. Tal vez no de mimos, ¿no? No de expresiones amorosas y cariñosas extremas, pero sí de una plenitud interna, ¿no? De decir, voy a ver ¿no? Qué bien se siente cuando me habla por teléfono. Y ahí ese es el lugar. Entonces, la clave está en observarse. Y la clave, después de observarse, está en observar a los otros. Cuando yo grito, ¿qué pasa en los otros? No, pues es que ni me interesa porque no tengo tiempo, ¿no? Yo he escuchado a mamás que me dicen, David, tengo que cocinar, tengo que lavar, tengo que hacer esto. ¿Tú crees que me va a dar tiempo de fijarme en lo que quieren mis hijos? Y entonces yo le pregunto, bueno, ¿y cuál es tu sentido de vida? Pues es que soy mamá. Ah, ok, yo creí que nada más eras un robot que tenía que hacer tareas, ¿no? Y entonces el recordarles el sentido de vida es lo que las hace que se detengan. Y entonces empiecen a observar las consecuencias de sus acciones para que luego empiecen a observar sus acciones. Y de ahí viene el cambio, ¿no? Ay, Por David, nos supuesto. dejas ahora sí que a mí en lo personal, pues pensando mucho y creo que todo lo que estás ahorita hablando pues, se encierra, ¿no? En autoconocimiento, autoobservación y también, ¿no? Aprender a observar a los demás. Y bueno, pues ahora sí que se ha pasado el tiempo volando, David. Me gustaría pues pedirte, ¿no? Si nos puedes hacer un pequeño resumen, un mensaje final, ¿verdad? Sobre este tema de cómo identificarnos si vives en una familia tóxica y también que nos digas en dónde te podemos encontrar o si tienes algo próximamente. Claro que sí, con mucho gusto. Voy a empezar por este resumen que son 4 puntos importantísimos que no podemos evitar. Lo primero es esta sensación de incomodidad o de querer salir corriendo. Incluso en un momento muy temprano de que hay algo que no cuadra, ¿no? Como decía mi abuelita, algo no me cuadra aquí. Ese es el primer punto. El segundo es cuáles son aquellas conductas que me están generando esta incomodidad. La tercera, ¿qué es lo que yo hago después de esto? Y la cuarta, y de verdad está pegadita ahí, es ¿qué puedo hacer diferente? Ujú. Esta pregunta es el potenciador del cambio. ¿Qué puedo hacer diferente? Pero yo, no estar esperando de qué es lo que puede hacer ella o él o el otro diferente. No, yo qué puedo hacer diferente. Y con estos 4 puntos que no olvidemos, yo creo que tendremos la habilidad para saber que existen cosas mejores, diferentes, de un sabor más grato. Eh, y bueno, y quitarse el miedo de buscar ayuda, ¿no? De verdad, a lo mejor algún terapeuta les dirá, vayan solamente con un terapeuta. No, yo creo que ni todos los pacientes son para todos los psicólogos, ni todos los psicólogos son para todos los pacientes, ¿no? Entonces, busquen al mejor, siéntanse cómodos
Y así como si el médico no me gusta, me cambio de médico, pues de igual manera con un psicólogo, ¿no? Si no te gusta, habrá otro que sí te guste. Y bueno, pues a mí me pueden encontrar en redes sociales, David Arrieta, tengo perfiles públicos, estoy en Twitter, estoy en Facebook, estoy en Instagram. Les dejo el teléfono también si en algún momento se requiere una consulta. Es el 55-8103-6358 y estoy en la mejor disposición y atento para sus llamadas y mensajes. No, pues muchísimas gracias, David, y espero que no sea la primera vez ni la última, ¿verdad? Que estés aquí con nosotros en Retos Femeninos. Creo que es un tema sumamente importante y nos diste, bueno, pues ahora sí que claves muy concretas y sobre todo una tarea, ¿no? De autorreflexión y de qué hacer en estos casos. Muchísimas gracias, David, y esperemos que aquí próximamente estés con nosotros. Y yo les agradezco a todas y a cada una, ¿verdad?, que ha estado aquí conmigo en Ser Mujer. Soy Lucía Legorreta, te mando un fuertísimo abrazo y te espero en el próximo viernes en punto de las 7 de la noche. Hasta pronto. Gracias, David.